La vez pasada quedamos en Hechos 2:43, ¿verdad? Estábamos hablando un poco de prodigios y señales que empezaron a hacer los apóstoles. Me gustaría que no perdamos de vista el contexto, porque sabemos que cuando estudiamos la Biblia así verso a verso, de pronto, como es tan detallado, tan específico, a veces se nos va perdiendo el hilo del contexto. Pero no perdamos el contexto. Estamos en el post predicación de Pedro, ¿verdad? Hemos estado en este capítulo 2 viendo todo el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cómo se levanta Pedro, da su primer sermón, y el verso 42 que nos dedicamos bastante tiempito nos habla de ese después de, ese post discurso de Pedro, y nos habla de la vida de la iglesia primitiva. Ya les he dicho que primitivo no me gusta tanto, pero hablemos más de la iglesia de los primeros años del cristianismo. Y hablamos de que era una vida dedicada perseverantemente a básicamente 4 cosas: la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan y la oración. Y ahí conectábamos con el 43. En el 43 dijimos que después de este discurso lo que nos dice la palabra es que vino temor a toda persona y empezaron a hacerse prodigios y señales por los apóstoles. Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Ese es el resumen. Entonces vamos a retomar, a ver si logramos hoy avanzar hasta capítulo 3. Y sí, entonces vamos a ver si lo logramos. Verso 44, y vamos a leer hasta el 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Amén. Es un pedacito lindo. Vamos a tratar de ver varias cosas de la vida de los primeros cristianos. En primer lugar, recuerden hacer preguntas al texto para entender cositas que si no le preguntamos al texto pasamos por alto, y de pronto al pasarlas por alto entendemos mal el texto. Empecemos por el 44. Todos los que habían creído estaban juntos. Importante eso. ¿Quiénes estaban juntos? Todos los que habían creído. ¿Quiénes son todos los que habían creído? ¿Que habían creído a qué o qué? Exactamente. Entonces recuerden, esto no está suelto, esto no está por allá flotando en el universo aislado, ¿sí? Esto tiene una cuerda que lo une al texto anterior del discurso de Pedro. Entonces está hablando de ¿cuántos convertidos? 3,000 personitas que estaban por alguna razón en Jerusalén. ¿Cuál era la razón de estar en Jerusalén? ¿Sí en que nos toca devolvernos? Estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Entonces aquí ya empezamos. Si yo no entiendo esto, no puedo entender lo que viene, o lo voy a entender fuera de su contexto. Me está diciendo que todos tenían las cosas en común y que todos vendían sus propiedades y bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo énfasis en esto. Porque resulta que este texto en particular, a algunos que han abordado este texto sin tener en cuenta el contexto, han tomado esto como la base para decir que había una primera noción de un experimento de comunismo en los primeros cristianos.
Así lo decían, porque decían, no, no, pues aquí no hay propiedad privada, aquí todo es de todos. Entonces empezaron a tratar de experimentar un protocomunismo, ¿sí? ¿Por qué digo que es importante el contexto? Porque es que ahí usted entiende que esto, lo que está diciendo acá, no es normativo y no es algo que se fijó de aquí para toda la eternidad con todos los cristianos. Voy a hacer esa primera acepción. ¿Por qué? Imagínense, están en Jerusalén a puertas de celebrar Pentecostés en este año de la historia. La tradición judía lo que hacía es que cuando habían este tipo de fiestas se practicaba una hospitalidad súper generosa, porque particularmente Pentecostés era de las fiestas que más extranjeros atraía. Ustedes se acuerdan que cuando hablamos un poquito de Pentecostés dijimos, habían de muchos pueblos y naciones ahí regados. Era por eso, porque había un evento muy importante que atraía a muchos extranjeros. Ahora piensen esto, estos extranjeros que en teoría venían de paso, porque venían solo por Pentecostés, ahora se enfrentaron a una predicación de Pedro, a una conversión, a un bautismo. Y ellos dicen, ¿y ahora qué? ¿Sí me va entendiendo? ¿Dónde está el hilo de esta cosa? Pues resulta que si ellos querían quedarse un poco más y saber un poco más, querían entender un poquito más de la doctrina y decir, oiga, no, esto fue muy poquito, queremos seguirnos discipulando, queremos seguir aprendiendo y queremos aprenderlo con los discípulos que están acá en Jerusalén, pues ellos estaban desubicados, porque entonces los que les abrieron las puertas dirían, uy, venga, hospedar una semana está bien, pero entonces ahora esta persona dice, me quiero quedar. Ok, hay un problema logístico, hay un problema de comida, hay un problema de bienes del día a día común, ¿cierto? Si venían con nada más la pastica de dientes de viaje, ya se les acabó. El champucito de hotel que habían empacado ya se acabó. Entonces hay una necesidad para los que están en Jerusalén de resolver cómo viven. ¿Ustedes habían visto eso alguna vez de este pasaje? Precisamente porque tenemos que entender el contexto. ¿Por qué empiezan todos a vender sus propiedades y sus bienes y compartir? Pues claro, hay un acontecimiento atípico, pero ya había un corazón hospitalario, ya había una tradición judía generosa para recibir extranjeros, y más aún cuando viene un evangelio que profesa tanto amor y cuyo principal interés es cuidar a estos nuevos convertidos. Entonces, por encima de cualquier tema de, uy, no, está escasa la comidita como para tener invitados, por encima de eso primaba el amor para formar nuevos discípulos. Ese es como el contexto de estos pasajes que a mí me llama mucho la atención. Ahora, la pregunta a hoy, porque recuerden que siempre que estudiamos un pasaje bíblico tenemos que entender en su entonces qué implicaba, luego tratar de pasarlo por reflexión teológica y luego aplicarlo. Entonces, si tratamos de aplicarlo, usted puede hacerse preguntas prácticas a hoy, a casos de hoy. ¿Usted qué tan hospitalario es? ¿Qué tan generoso es? ¿Usted podría vivir esta misma realidad de incluso tener que vender sus bienes, vender sus propiedades, porque hay una necesidad en otros que quieren hacer parte de la obra de la misión que hay que discipular? ¿Usted vendería eso para invertir en el discipulado, para invertir en estas personas que necesitaban crecer? Y ahí es donde uno dice, uy, es que el carrito lo necesito. O es que la casa, uy, no, la casa no la vamos a, porque aquí dice propiedades, no sabemos exactamente eh, hasta qué punto, pero seguramente incluía cualquier tipo de propiedad, que lo vamos a ver en Hechos 5 también. Se habla de que vendían casas, vendían sus terrenos, vendían sus propiedades para invertir en la obra. ¿Cómo está usted frente a eso?
¿Usted sí es de ese nivel de generosidad? A veces la necesidad, yo siempre he dicho que una frase que se la digo a mis hijos, se la digo a los líderes: permite que la necesidad te haga. Y creo que aquí hubo una iglesia que permitió eso. Tenían en común todas las cosas por una doctrina. ¿De dónde lo aprendían? De donde ellos decían, bueno, aquí hay una comunidad que se nos vino una necesidad de un instante a otro y tenemos que suplirla. Y esa necesidad generó una obra social increíble que queda hasta hoy consignado cómo ellos pudieron suplir las necesidades y donde lo material no primaba para nada, sino lo espiritual. Muchas personas hablan, o sea, esta versión dice todas las cosas, que vendían todas las cosas. La versión Reina Valera no dice que todas, sino que vendían propiedades. Pero ¿hasta qué punto, digamos, se presenta una necesidad? Hay tanta hambre, tanta necesidad económica en la iglesia, y ya esto de tener en común todas las cosas no se da. A veces se tiene de pronto decir lo tuyo es mío, pero lo mío es mío. Lo mío es mío. Y tiene que haber de pronto ese sentir en algún momento de despojarnos de cosas para suplir a otros. Y esa cultura que tenemos nosotros de dar, ¿cierto? Esa cultura de dar es una cultura que genera una multiplicación de los bienes, porque hay una promesa. Esa promesa es: dad y se os dará. Yo supongo que toda esta siembra que ellos hicieron en tener en común todas las cosas y que vendían y repartían a los que necesitaban, fue una siembra que trajo muchísimo, pero muchísimo fruto. Y por eso la iglesia en Jerusalén, claro, después hubo una hambruna, después vino una necesidad, pero allí se tenían en común todas las cosas. Yo tengo el testimonio de un hombre muy dador. Ese hombre era increíble, se llamaba Wayne Myers, o se llama aún Wayne Myers, tiene 101 años. Él estuvo aquí en una asamblea nacional y él aplicaba o decía sea esa persona que siembra, que todo el tiempo está dando, que todo el tiempo está queriendo suplir una necesidad. Yo lo conocí acá. Él predicaba el dar, pero era un hombre que siempre cargaba, se encontraba con un hermano, de una vez metía la mano al bolsillo y siempre saludaba con un billete en la mano. Y en el instituto donde estaba, él era uno de los grandes maestros, un misionero en México por muchos años. Y él sabía quién eran los estudiantes internacionales, que de pronto uno andaba muy necesitado. Y siempre, una vez me saludó con un billetico de $50 en la mano. Y hacía a los estudiantes, y nunca le faltó en su vida con qué seguir dando. Es la hora, sus hijos son misioneros en España, es la hora de que él todavía, hay un auditorio en el instituto que se llama Wayne Myers Auditorium, que es en memoria de Wayne Myers. Y este hombre era un dador impresionante. Yo creo que si nosotros tenemos la cultura de dar, siempre habrá multiplicación. Siempre habrá multiplicación. Y esta es una cultura muy bonita que nosotros podemos tener como cristianos. Siempre ser dadores. ¿Sabe una persona necesita? Aquí está. ¿Sabe de alguien que está padeciendo o que tiene un sueldo muy apretadito? Aquí yo te puedo dar algo. Yo te puedo bendecir con algo. Y eso es algo que en la iglesia debe existir. En nuestra iglesia y en cualquier iglesia del Señor.
Sí, miremos acá cómo es la economía el manejo de la economía de los primeros discípulos, de la iglesia de los primeros años. Es muy interesante porque nos postula con dos frases muy sencillas de estos pasajes unos retos que van en contravía de paradigmas hoy económicos. Hay extremos nocivos en cómo hoy vivimos la economía. Por un lado, un capitalismo salvaje que puede llegar en ciertos casos, proferir una acumulación excesiva de bienes y propiedades para mi propio ego, para mi propia fama, para mi propio bienestar, incluso más allá de lo que es necesario, más allá de lo que es necesario. Eso es importante. Y está el otro extremo que dice, no, pues todo el mundo debería recibir absolutamente lo mismo, ¿sí? Y aquí lo que hay que repartir es que nadie tiene más que nadie, ¿sí? Dos frases en este pasaje que refutan ambos extremos como nocivos. Primero dice, tenían todas las cosas en común. Ahí nos habla de un principio bíblico donde entienden ellos que el propietario de todas las cosas, ¿quién es al final? Es Dios. Y desde una economía con mayordomía bíblica, si entendemos eso, sabemos que realmente no poseemos nada en la tierra, simplemente administramos lo que Dios nos da. Administramos lo que Dios nos da. Biblia, siempre digo, porque no es solamente sacar de un pasaje porque sí y ya, esto está en la Biblia, respondan a esto con la Biblia. ¿Dónde vemos que de Dios son todas las cosas? Varias veces la Biblia lo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, la tierra y su plenitud, su totalidad, el mundo y los que en él habitan, por un ejemplo, ¿sí? Si del Señor son todas las cosas y nosotros somos sus hijos, aquí es bueno, ahí sí entramos en modelos paternales, pero yo me acuerdo ahorita que ya tengo mis dos niños, el tema de los juguetes. Compramos un juguete y entonces hoy, por ejemplo, está de cumpleaños Juan Andrés y teníamos la discusión con mi esposa, si le compramos un juguete a Juan Andrés, el que va a jugar es Juan Marcos. Y el que va a coger el juguete y va a decir, es mío, es Juan Marcos. Entonces, hemos tratado de hacerles entender que, primero, esos juguetes no son una posesión absoluta de ellos, ¿sí? Que sí puede haber una repartición, una administración, ¿no? Una administración. Y yo le digo, mira, este carrito es para Juan Andrés porque hoy cumple años. Y tú vas a tener un regalo chiquitico. Ese es para ti, pero este es para que lo disfrute Juan Andrés, ¿sí? Pero ojo con ese tema posesivo de que todo es mío. Ese es un extremo. El otro extremo, nocivo, y es la otra frase que dice que básicamente daban a cada uno según su necesidad. Y esto es súper clave, porque hoy hay economías distorsionadas que simplemente dicen, sacan banderas con valores aparentemente loables, equidad. Entonces vamos a repartir que esto sea igualitario. Sí, igualitario, pero pongamos ejemplos. Resulta que en la comunidad, como Dios nos creó a todos diferentes y únicos, hay personas que requieren mayor atención porque de pronto tienen condiciones diferentes. Eso sí es la verdadera inclusión. Tener en cuenta las diferencias, pero para atender la necesidad en proporción a lo justo, a lo justo. Porque es que cuando hablamos de igualdad y de equidad, no se puede hablar en abstracto y aislado, tiene que cruzarse con el valor de justicia. Y justicia, lo hemos mencionado desde el principio bíblico, es dar a cada quien lo que merece. Es ese dar a cada quien lo que necesita.
yo tengo unas necesidades, son diferentes a las de mi papá. ¿Por qué? Porque tenemos diferente edad, eso ya marca diferentes necesidades, sí. Tenemos diferentes condiciones, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo tengo una condición en la espalda, listo, mi papá no. Ahí yo ya tengo en mi economía una variación respecto a esto. Imagínense donde nos dieran exactamente igual para nuestras necesidades. Yo tengo 2 hijos en casa, mi papá ya se le fueron todos los chinitos, ahora tiene 6 nietos. Entonces, ¿las necesidades son las mismas? Entonces, ¿voy a dar lo mismo a cada uno? Otro ejemplo, hay una persona que se ha esforzado mucho por estudiar, es muy juicioso, ha tenido pregrado, posgrado, especialización, maestría, y se ha esforzado por eso y tiene un nivel de conocimiento mayor. Y los dos se presentan a un trabajo, él y otra persona que no ha estudiado absolutamente nada. ¿Usted le va a dar la misma remuneración a los dos? ¿Por qué? No solo por el esfuerzo, porque sí hay que remunerar un esfuerzo, sino porque también ese conocimiento lo ha hecho una persona mucho más eficiente y mucho más productiva en sus saberes y habilidades, ¿cierto? Entonces, ojo con eso porque no podemos caer en esos extremos nocivos. La Biblia nos da balance. Ojo con esto, hay un versículo en Proverbios que dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Sí? Creo que es del 3:27, algo así. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. ¿Quiere decir que hay personas a quien no es debido? Creo que es 3:27. ¿Sí es o no es? No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Sí. Ok. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. 3:27. Sí, ok. Entonces, digamos, tomando aquí, Proverbios 3:27, tomando aquí, o mejor retomando el asunto del común de todas las cosas, esto era muy, los 3,000 cristianos allí eran ¿de dónde? De muchos países, pero judíos, ok, de origen judío. ¿Cómo tenían o cuál era la cultura judía en cuanto a ayudarse mutuamente? Mire, vamos a Deuteronomio 15. Deuteronomio 15, que es uno de los pasajes que nos lleva mucho a poder mirar cómo es la manera o cómo era la manera de ellos ayudar a su gente. Y a partir del versículo 8 dice, escuchen bien: cuando haya en medio de ti menesteroso alguno de tus hermanos en alguna de las ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Wow. Y sigue diciendo, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjese que no dice que le regale, que le preste. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por pecado. ¿Qué decían? No, figúrate que no, está el año del jubileo cerca. Digamos que falta 7 meses para el año del jubileo. Y el hermano le dice, ¿por qué no me presta por ahí unos 20,000 pesitos, 50,000 o 100,000 o 2 millones de pesos? No, yo no los puedo prestar. ¿Por qué? Porque en el año de la remisión todo quedaba cancelado. Y dice, ojo que no sea, ¿y cómo llaman a ese corazón? Un corazón perverso. Luego dice,
Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Wow, qué bendición, ¿no? Deberíamos tener nosotros un fondo por ahí que se llamara Deuteronomio 15:7, Deuteronomio 15:8, para prestar. Ahora, cuando yo hablo de las, y Guillermo Arturo ya habló de esas cuestiones nocivas, no todo el mundo es para darle. Y perdón que vaya a hacer aquí voy a sacar un hecho que pasa todos los domingos. El señor Mauricio, que viene a madrear cada rato, vive de la iglesia. Y no se le debería dar a una persona así. No, según la Biblia no se le debería dar. Es un vago que no merece en ese momento. Bueno, al menos entre, compórtese. Pero aquí viene todos los domingos es a madrear, a decir, si no le dan entonces madrea, hace, golpea. Son personas que en algún momento no son dignas. Mientras que hay otras personas que lo agradecerían mucho mejor, ¿cierto? Entonces, yo he tenido varias cosas con mendicidad. Hay algunos mendigos en realidad que merecen que se les ayude porque están en una situación muy crítica. Hay otros que no. ¿Por qué? Porque simplemente son vagos que no quieren trabajar. Tampoco eso se puede alcahuetear. Una vez había un hombre y venían a pedir y vino un tipo de esos vividores que siempre vienen a las iglesias cristianas y enterró la madre 7 veces. La enterró en Ibagué y claro, le pedía 30,000, 40,000. Después vino a otro hermano y la enterró en Bucaramanga. Después dijo que la enterraba en Medellín, hasta que se reunieron 3, 4 y lo pescaron y le dijeron, ¿cuántas madres tiene? Salió corriendo. Otra vez vino uno con un vendaje impresionante de sangre y sangrando el pie, y era un pedazo de hígado. Había comprado un pedazo de hígado y se había amarrado el pie, hígado de res, ¿cierto? Y había mostrado semejante olor ahí, y claro, sangrando, así pedía. Allí en la clínica Palermo, cerca, había un tipo que llevaba siempre vendada la mano. Y llegó, y yo lo conocía varias veces. Ojo con todo esto, porque cualquiera viene y, ay, pobrecito, no, la mano vendada y no puede trabajar. Y estaba yo haciendo una fila ahí para reclamar un medicamento en Cruz Verde y llegó a pedirle, le dije, oye, ¿cuánto lleva usted con esa mano fracturada? Como 3 años, hermano. Ay, ¿pero qué? Dije, sí, yo hace 3 años que lo conozco en diferentes partes. Dije, no sea vago, trabaje porque no le voy a dar un peso. No, ¿quién se le dio por salir a madrear? Y le dije, si usted es un vago y usted aquí no va a adquirir absolutamente nada. Vaya, trabaje. Y le dije, ¿cuánto le valió la pintura del pelo? Porque si se pintó el pelo, entonces puede comer, ¿no? O sea, tenía el pelo pintado y la mano con un vendaje todo cochino. Ojo, porque también con estas cosas uno comete errores. Pero si hay personas dignas. También, perdóname que te tome un poquito de tiempo, hay personas que tienen mucho y me ha sucedido también. Por ejemplo, una vez me encontré con un ingeniero, un profesional, una finca en Melgar, una casa en Villa del Prado, 2 oficinas en el centro y estaban aguantando física hambre porque no tenía trabajo. Le habían rematado una de las oficinas. Él decía, pastor, de verdad, y me lo dijo llorando, tengo todo esto, pero no puedo licuar ladrillo o cocinar piedras. Y los tocó llevar a unos mercados. Situaciones que llegan terribles a personas que tienen que ayudárseles y que dice, pero este tipo anda en carro, pero este tipo tiene una casa, pero nadie sabe con la sed que otro bebe.
dicen por ahí. Mi papá tiene hartas historias. Ah, muy bueno. Hago una cuña acá. ¿Verdad que la Biblia nos enseña principios de mayordomía, y principios de finanzas y principios económicos? ¿Cuál es la cuña? ¿A ustedes les interesaría capacitarse en principios bíblicos de mayordomía? ¿Les gustaría? Aquí hay empresarios, ¿no? Aquí hay personas que les interesaría. Bueno, pronto vamos a sacar un cursito, sobre todo las personas que les interesa mucho este tema y tienen un llamado para eso. Les invito a que se acerquen y me cuenten un poquito para que podamos iniciar el primer curso y ustedes después puedan capacitar a otros en esto, ¿vale? Cierro cuña, los dejo antojados. Mi papá dice algo muy cierto, porque esa es la frase que a mí me impacta de estos versos que estamos tratando hoy, de daban a cada uno según su necesidad. Y según su necesidad, fíjense que en pasajes que están ahí pegaditos, que ya vienen, Hechos 3, Hechos 5, se nos va a dar evidencia de precisamente este principio, cómo lo veían, cómo lo vivían. Si ustedes, por ejemplo, se acuerdan lo que ya vimos, ahorita de pronto mi papá toca algunos punticos adicionales de la historia del cojo en la puerta de la Hermosa, ¿se acuerdan? Ahí se ve algo muy diciente de todo lo que acaba de decir mi papá. El cojo que estaba pidiendo lo que él quería, él quería recibir limosna y seguir viviendo en una condición de limosnero. ¿Qué era lo que él necesitaba? Entonces ahí ya es diferente. ¿Qué le dijo Juan y Pedro? ¿Qué le dijeron a este señor? Yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Muy polite, muy diplomático, pero en últimas de fondo también le estaban diciendo: yo no te voy a dar lo que tú me pides, no es lo que tú quieras, es lo que el Señor sabe que necesitas. Eso es importante. Hechos 3, Hechos 5. Ustedes van a ver, Hechos 5 es una historia que refuerza y retoma estos principios de economía, ¿no? Porque ahí empieza la historia de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira es una historia donde se continúa este hilo de que todos vendían sus propiedades. Ellos eran parte de esta comunidad, pero ellos tenían un corazón un poquito corrompido por el dinero, ¿sí? Ellos anhelaban también un poco de alabanza y eran un poco orgullosos, un poco inflados. Lo que ellos querían era recibir honor, porque seguramente se veían como benefactores que eran muy generosos y hacían buenas obras. Entonces querían que les echaran flores. Pues resulta que más allá de ese ir allá a vender sus propiedades y todo esto, porque sí la vendieron, ellos se guardaron una partecita para sí y no dijeron nada. Y ahí vemos cómo este tema del discernimiento, también en el tema del dar, es clave para la salud de la iglesia, para una iglesia sana. Una iglesia sana sabe quién tiene el corazón correcto, quién tiene el corazón torcido, porque usa discernimiento. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro fue guiado por el Espíritu Santo para confrontar un tema que era una raíz de amor al dinero y una raíz de orgullo que no estaba bien, y usó discernimiento en medio de este contexto de vender todas sus propiedades. Cuando nosotros demos, ojalá también nosotros tengamos el discernimiento de Pedro, que incluso en una iglesia, cuando alguien venga a dar ofrenda o a pedir ofrenda, porque se dan las dos cosas, hay personas que vienen a dar la ofrenda como Ananías y Zafira, como personas como, ya mi papá mencionaba un caso, otro caso estuvo aquí el jueves, un señor que llegó aquí a pedir plata,
realmente, llegó a pedir plata. Y uno tiene que tener también el discernimiento de decir, ¿realmente esta persona tiene una necesidad o tiene un patrón corrompido de amor al dinero, o tiene un patrón corrompido de limosna, o tiene un patrón corrompido de trampa y mentira, ¿no? Entonces, Ananías y Zafira también es un ejemplo de cómo debemos discernir las mentiras en medio de todo este contexto, porque el ser generoso no significa ser bobo. El ser generoso implica dar con sabiduría. Y retomando pues el tema clave aquí de la generosidad, adicional a los versos que ya ha mencionado mi papá, yo quiero que ustedes se lleven más versos bíblicos, porque estamos aprendiendo de Biblia en este espacio, ¿no? Por ejemplo, sobre el ser generoso, cultura de generosidad en la Biblia, Proverbios 11:25, anótelo. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será Bien saciado. será saciado. Proverbios, el anterior también habla de eso, el versículo 24. El versículo 24 de Proverbios 11 es un principio de vida que uno ve en muchos testimonios también. Y aquí también podríamos dar muchas historias. 24 y 25. Sí, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, o sea, hay quienes son tacaños, pero vienen a pobreza. Sí, la versión bogotana actual, podría decir, hay quienes son tacaños, amarrados, pero vienen a pobreza. Miren, por ejemplo, Isaías 32:8. Pero 25 de Proverbios. Sí, ya lo dije. Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará generosidades. Cultura. Cuando hay cultura de generosidad, hay generosidad. Y por generosidades será exaltado. Ese es muy lindo porque sigue mostrando que hay recompensa en ser generoso. Fíjense por el que, bueno, mi papá ya dijo Proverbios 3:27, pero también en el Nuevo Testamento podemos ver principios de generosidad. Es muy famoso 2 Corintios 9, cuando dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Vemos el ejemplo de la viuda, cuando traía las 2 blancas, no tenía nada más que dar. Cuando Jesús contaba la historia de una viuda que fue al templo a dar, y muchos antes entregaban mucho dinero, pero ella dio solo 2 monedas. Y Jesús dijo, ella dio más que todos porque dio lo único que le quedaba. Ese también es un ejemplo que nos habla mucho. Y así hay muchos versos que nos hablan de la cultura de generosidad en la Biblia, que en últimas es lo que nos está hablando estos dos versículos. Dar algunos otros, porque el 17, Proverbios 17:5, es, digamos, lo que no se debe hacer con la economía. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ojo por eso, porque también hay una sentencia para el que en algún momento tuvo la oportunidad de darle a una persona necesitada y no le dio. Pero hay uno singular, especial, que es Proverbios 19:17. Escuchen esto porque este sí que es importante. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre, o sea, él se hace, somos acreedores del Señor, porque si damos al pobre, le estamos prestando a Dios. Y dice que Él lo devolverá con creces. Wow, esto es sumamente importante. Y hay el 22:22. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido.
Y el 23 dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Wow. Todo esto es cosas que nos están diciendo acerca de la economía y acerca del dar y cómo es la persona bendecida cuando se da a la persona necesitada. Como 21, 23, 26, ya, sí, también lo tenía aquí como, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Necesitamos de esos Wayne Mayers, que siempre tiene la mano abierta, estiradita hacia el necesitado. Eso es muy, muy importante. Yo no sé si podamos, ¿hay alguien aquí que pueda dar testimonio? a eso iba. Un poquito para ir dándole cierre a este tema de generosidad, es llevarlo a la práctica y preguntarnos cómo es la cultura de hoy en contraste con la cultura de la iglesia de los primeros años en el tema de generosidad. ¿Cuál es la cultura que hoy en el tema de economía prevalece? Sálvese quien pueda, ¿no? Sálvese quien pueda. Sí, incluso a veces en matrimonios, la plata que yo gano, en matrimonio, sálvese usted, papito, pero a veces en matrimonios, fíjense que siendo una sola carne, no son capaces de vivir tenían todas las cosas en común. En matrimonios. Y dice, no, lo que yo gano es lo mío, lo que tú ganas es lo tuyo, y miremos cómo distribuimos. Perdóname, ahí sí queremos, ya entró Guillermo Arturo en un terreno delicado. Y es esto, yo he tenido muchas historias de consejerías donde el fondo de un matrimonio no es un bien común, sino cuentas aparte. Prohibido por la palabra de Dios. Es un solo fondo, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y punto. Mire, claro, yo llegué a tener una consejería y cito a la pareja y la pareja me dice, bueno, el señor empieza y dice, no, es que pastor, yo necesito que tú hables con mi esposa. Y le dije, bueno, ¿cuál es el tema, hermano? Dijo, es que yo le debo unos intereses hace tiempo y no los he podido pagar. Entonces el asunto es que ella le había prestado al esposo 5 millones de pesos al 5%, además usurera. Mire, hermanito. Uno ya empieza a ver codazos acá. Entonces, Ahí le hablan. mire, hermano, llevaban 30 años de casados y habían manejado economías independientes y se prestaban entre ellos y había líos por plata. O sea, esto no tiene sentido. Y hay también en matrimonios maridos tan tacaños que no aflojan absolutamente nada. y esto es muy importante y qué bueno que lo tocaste, hijo, porque nosotros tenemos un bien común, entre ambos se administra. Y si es que uno no tiene la capacidad y es muy botarata, si es comprador compulsivo, pues entonces el otro ayúdele a que deje ese vicio de ser comprador o compradora compulsiva. Siempre entonces piensen en si lo que compramos lo necesitamos o simplemente lo queremos. De hecho, Y manejen un presupuesto. Eso es algo que, ay Dios, ya tocó un tema. Si nos vamos a otros contextos bíblicos, desde la misma palabra casa, tanto en el griego
como en el hebreo es bayit, en el griego es oikos, de donde viene la oikonomía, la economía, oikos. Oikos y bayit refieren no tanto a la construcción o a la edificación de una casa, sino a la constitución de un hogar con una misma productividad, con una misma misión, ¿sí? Es un hogar compuesto de personas que trabajan para un mismo esfuerzo. Es una empresa familiar. Es una empresa familiar. Es muy interesante eso. Y así era la cultura hebrea. Y así era la cultura de los primeros cristianos. Yo quiero contarles la experiencia de una persona. Él era una persona muy cercana, contador público, con oficina de contaduría. Que los contadores son terribles. Y yo no sé las contadoras, pero y él tenía esta oficina. Y él decía, mira, yo recibo mi sueldo, recibo mi economía y se le entrego a mi esposa. Y que me dé para la gasolina y los buses. Un contador diciendo eso, con oficina de contadores. Entonces, él decía, ella lo ha administrado bien, siempre pagó las pensiones, siempre hizo, yo no tuve que ver absolutamente nada con eso, porque lo hizo bien. Eso es un pensamiento de decir, bueno, el que esté más capacitado para manejar una buena economía, ese es el que administra, o entre ambos. Amén. Sí, sigamos preguntándonos la cultura de hoy. La cultura de hoy es egoísta. En el dinero es egoísta. La cultura de hoy es acumulativa, Sí. acumulativa en exceso. Quiero que usted se pregunte en este momento cuántos pares de zapatos tiene. ¿Cuántos pares de Yo, zapatos aquí uno. tiene? Los de millonarios ya tienen menos. Yo no estoy haciendo acepción de género. Podría decir cuántos zapatos tiene la mujer y el hombre. No se metan con millos que voy a ignorar ese comentario. Voy a cambiar la pregunta, si eso es problemático en estos días. Ponen a gozar a mi papá. Pero pregúntese cuántas chaquetas tiene, cambiemos. Si es bueno hacernos estos tipos de preguntas y cuando usted se responda al número diga, ¿realmente necesito todo esto? Una frase de Mahatma Gandhi. Si tú tienes 2 camisas y sabes que tu prójimo está desnudo, lo estás robando. Tremendo. Aquí lo que se estaban preguntando los discípulos es, ¿cómo hacemos para atender la necesidad de todos y entender que tenemos una bolsa común de Papá Dios, ¿cierto? Y que nos ha dado un deber muy grande, una responsabilidad muy grande de administrar lo que es de sus hijos. Ahorita pusimos el ejemplo del matrimonio, podríamos poner el ejemplo también de la iglesia misma, En las iglesias a veces hay luchas de ministerios diciendo, esto es lo que es para mí. Y eso no debe ser una bolsa en común. Aquí podríamos hablar de familia, de iglesia, pero también podríamos hablar de nación y ahí no me voy a meter mucho porque si no se nos va extenso. Pero cómo las naciones pueden practicar una sana economía sin ponerse en extremismos nocivos que ya vimos, ¿cierto? Extremismos nocivos. Porque sabemos que ya cuando empezamos a hablar de economía en nación, nos metemos en temas muy técnicos y en temas de filosofía política y en temas de ideologías económicas y en cosas muy complejas. Pero ¿qué pasa si lo simplificamos un poquito y simplemente fuera hasta el principio rector? Dar a cada uno según la necesidad. Si eso fuera una política de nación, ¿cómo estaría la nación? Dar a cada uno según su necesidad. ¿Vale? Ahora sí,
en esto es difícil porque realmente también en esto hay un tema de que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Yo no quisiera decir, y a veces muchos de ustedes comparten esto, que dan ofrendas y mejor no lo decimos, no lo callamos. Pero yo también no quiero inspirarles a decirle que a veces es necesario contar eso. Y si usted se siente mal y quiere aplacar su orgullo, pues diga, no es para vanagloria, es para ejemplo también de otros. Nosotros tenemos un pastor que está allá al fondo, que es el pastor Jorge Briñes, que nos ha enseñado mucho de generosidad. Y yo lo honro, pastor Jorge, porque él siempre ha sido una persona muy generosa. Ustedes, ¿cómo ejercen la generosidad? Yo sé que a veces es difícil decirlo, pero piensen en esto que le estoy diciendo. Si usted hoy nos da un testimonio, es para que otros se reten también. ¿Ha habido la generosidad de alguna manera? ¿Qué testimonios hay de generosidad? ¿Quién quiere contar uno? Lili. No, en nuestro hogar con Netico lo vivimos día a día porque ninguno de los dos viene de hogares, no, el Señor nos unió en un noviazgo donde ambos salimos a conseguir trabajo del salario mínimo y hemos crecido tomados de la mano del Señor. Y digamos que uno de los primeros consejos que tomamos del pastor Omar Martín, que fue el que nos dio nuestro prematrimonial, fue una economía conjunta. Y lo hemos vivido a lo largo de 22 años y hemos visto, yo siempre digo a Neto, el Señor no sabe matemáticas. Él me dice, sí, Él sabe. Yo le digo, no, es que para el 2 más 2 no da 4, para el 2 más 2 da 15, 20, 30. Y lo hemos vivido en nuestro hogar porque el Señor nos ha suplido, incluso hacemos el presupuesto conjunto, nos da que los gastos son 4 millones, llegan 3, llegan 2 y antes sobra. Y siempre, bueno, el Señor nos ha venido moldeando, pero Él siempre da mucho más de lo que necesitamos. Y más o menos, no sé, hace unos 10 o 12 años decidimos que la prioridad era el Señor, y lo primero que llega sin mirar la matemática del presupuesto es nuestro diezmo para el Señor, y con lo que queda se completa todo el presupuesto. Y siempre hay veces, ni siquiera nos preguntamos si en el presupuesto hay, porque si el Señor coloca en nuestro corazón dar una ofrenda, la damos y el Señor llega por otra parte y nosotros, Señor, tú eres precioso. Entonces lo hemos vivido en 22 años de matrimonio. Así es. Y dice Pastor, no para vanagloria, pero cuando yo era niño, Sí. yo vivía en un cambuche a la orilla del río Bogotá, abajo de Patio Bonito. Mi papá era un zorrero y reciclábamos. Salíamos por las noches a escarbar basura. Así, y cuando mi esposa nos conocimos y fuimos novios, todavía trabajaba yo como zorrero. Y cuando nos conocimos fue muy lindo porque mi suegra, la primera vez que fue a visitarnos a la casa, pues vivíamos bien abajo y eso era horrible. Y Pero ella mamá decía, vio con los ojos de Cristo. yo creo que si yo me pongo en el lugar de mi suegra y apareciera así un novio para mi hija, no sé cómo lo haría, no sé cómo reaccionaría, pero el Señor puso en el corazón de mi suegra mucho amor por mí y el Señor ha sido bueno. Amén. Ha sido bueno y hoy podemos decirle al Señor, gracias por tu fidelidad. Lo que Dios dice es real. Amén. Este tema de economía en la Biblia es más de fe y obediencia que otra cosa. Si usted quiere ver milagros en lo económico, créale a Dios, sea obediente y viva al principio. Mi hermano Agustín. Yo siempre he dicho, yo fui un niño, lo que he aprendido la Biblia me iba a morir, y lo que es mi testimonio lo conté. Hace 2 años me dijeron que quedaba paralítico de los hombros, que la próstata tenía que quedarme. El Señor Jesucristo me operó, y desde que yo conocí a Dios, dejé a limosnas, apartarme
contarles algo. Así me quedé pelado, porque yo soy muy humilde, trabajo todavía, tengo 18 años. Ah, sí, Hermano Agustín, permítame, yo voy a contar algo suyo. no, perdón, pastor. Cuéntelo, pastor. Pero mucho que me das, que no es poco. Pero así sea 20 pesos, los doy con alegría y con gozo. Y si hay alguien que no tiene, yo le doy que me ofrende. Y voy a proponer una cosa aquí, ya que me tocó. Yo aprendí a dar en las células, nosotros dábamos una ofrenda, así fuera 50 pesos, 100 pesos, que yo no tenía, le daba lo que quería para llevar a la iglesia la ofrenda de nuestras células o los parejas. Entonces, yo quisiera que ustedes me dieran permiso para hablar con mis amigos si podemos pedir esa ofrenda en los breaks, porque la iglesia necesita. Donde estemos uno o dos, Dios está en medio. Ya yo sé que darle la gracia. En estos días se van a enterar de una cosita y es que mi hermano Agustín le nació en el corazón ofrendar un arca. Él hizo un botecito, él hizo un barquito en madera. Y en estos días, en el servicio del domingo, si Dios nos permite, vamos a poner el arquita que nos ofrendó el hermano Agustín para recoger ofrendas pro templo. Y esto es importante porque sepan que la iglesia de estos días y la iglesia de los hechos y la iglesia de hoy, ambas tenemos necesidades. El pastor Y Díaz me dijo si que no- cree- que no mandara a hacer la barca y que diera eso para las Texas. Sí. Y dije, yo sé que Dios me va a dar para la Así barca es. y para 10 metros de Texas. Así es. Amén, amén. Y la semana pasada, antepasada, traje otras 10 metros de Texas. El hermano Agustín ya me ha dicho, ya di, y luego me vuelve el otro día, voy a volver a dar, ¿sí? Y eso Dios lo bendice. Pero digo esto es porque también este lugar donde estamos, este lote donde estamos, y muchas otras propiedades, la finca en Sasaima, Santa Isabel donde funciona el colegio, eso ¿de quién es? Del Señor. Eso es las cosas que tenemos en común. Esas son las cosas que tenemos en común. Esa es nuestra casa, es la casa de Dios. Y entonces ahí es donde yo les digo, ¿cómo era el corazón de estos hermanos que veían suyo las cosas? Y como era suyo, seguramente si entraban y venían una gotera decían, venga, ¿cuántos vamos a dar? Si vemos los salones de los niños, Yo le conté la historia de la barca, porque yo le traía una No me la cuenta, hermano Agustín. de la barca fue porque yo le a la iglesia y decía yo, Dios mío, yo voy a dar la ofrenda para pintar eso de la barca. Entonces el Señor me dijo, no, da para un ladrillo y yo lo multiplico en 1000. Me lo dijo en sueño, no sé cómo. Pero yo le dije al pastor Guillo, yo voy a dar para una ofrenda para esto y esto, para un ladrillo. Yo sé que Dios lo va a convertir en 1000, pero entonces la vida lo convirtió en Texas. Yo quisiera, ya contamos hartas infidencias de los dos acá. ok, yo quisiera dejarles esto. El principio para recibir es dar. Nunca espere si no ha dado. Dad y se os dará. ¿Sí? Ahora, yo les cuento la historia de la viuda de Sarepta y Elías. Yo siempre he dicho que le tenía fastidio a ese profeta, porque llegó a la casa de una viuda pobre que solamente tenía una cosita chiquita para cocinarlo y un poquito de aceite, y dice, y comerlo conmigo y con mi hijo y dejarme morir. Y llega este man, el profeta, a la casa de la viuda, y dice, ¿qué tiene? No, solamente tengo un puñado de harina y un poquito de aceite, y disponía para cocerlo y dejarnos morir porque no tenemos más. Entonces dijo, pues, haz de comer, pero tráeme primero a mí. ¿Y este man quién es? Tráeme primero a mí. ¿Por qué?
O sea, él no lo estaba haciendo porque Elías era un tipo egoísta y dice, voy a sacarle lo que tiene esta viuda porque yo tengo hambre. No, él sabía el principio de la siembra y ella tenía que sembrar de su necesidad. Lean esa historia. Porque después de que le dio, dice, la harina no escaseará ni el aceite. Y entonces después perdone a Elías. Porque el hombre estaba, y yo he dicho eso de verdad, suena jocoso, pero uno cuando dice, tráeme primero a mí, y este man, ¿quién se cree? O sea, ¿es egoísmo? No, es porque era un principio de sembrar. ¿Y él en quién sembraba? Pues en el ministerio del profeta, y era suplirle el hambre de un día, no más. Y después entonces dice, la harina nunca escaseó ni el aceite faltó. Siempre el principio para recibir es dar. Siempre será el principio. Dad y se os dará. Amén. Pastor, hablando de lo de la casa, voy a contar una historia pequeñita. Cuando venimos los jueves a los tiempos de ayuno, la puerta se abría y entraba un frío. Y entonces, pues yo me di cuenta de eso y mi esposa había comprado un segurito para la puerta de la habitación de mi hijo. Ese me trae las cosas. Y yo dije, este sirve para la puerta y me lo traje. Ah, ese era tuyo. No, pues yo lo traje porque sabía que lo necesitábamos aquí. Entonces mi esposa me dijo, ¿por qué hacía las cosas para mí? Pues compremos otra. Entonces ella compró otra para la puerta santa. Y luego a las semanas ya no estaba. Y se la llevaron, Dios. Entonces yo dije, no importa, voy a comprar otra. Entonces volví y traje otra. Dije que se la de la puerta. Pero me parece lindo. Voy a comprar de a docenas. No, lindo comprender eso que es nuestra casa. O sea, si nosotros no logramos entender en nuestro corazón que es nuestra casa, si nuestros hijitos se suben a la silla con los zapatos de la iglesia, ¿por qué lo permitimos? No, es nuestra casa. Cuidemos las cosas de nuestra casa. Ya, pues, lo contaba solo por ese detalle. De aquí podríamos hablar muchas historias, muchas historias. Yo sí les quiero decir que en esta iglesia se ha sembrado mucho. Y el pastor Marcos Díaz, cuando se convirtió, fundador de esta iglesia, Mi suegro. el abuelito. El abuelito casi pone en riesgo su matrimonio, porque cuando él se convirtió, él siempre fue muy empresario, muy de ganarse el sustento con esfuerzo y con sudor. Y él tenía un taller, Talleres Roca se llamaba, ahí arriba de la iglesia del Vergel, donde están construyendo ahorita todo este tema del metro. Y me cuenta mi abuela que tuvieron mucho problema, porque tan pronto se convirtió, él empezó a vivir esto. Y todo lo que le entraba al negocio, lo invertía en el reino. Pero también tenía dos buses de la flota panamericana en ese entonces. Y todo lo ponía. Él tuvo 20 años en la iglesia y nunca cobró sueldo porque él tenía su taller y dependía del taller y dependía de los buses. Y él todo lo iba metiendo. Allí en Santa Isabel, ahí quedó mucho, es decir, patrimonio realmente que quedó de él metido en ese edificio. Porque él sabía dar. Y los invito a que ustedes sigan el modelo, incluso desde esa paternidad que hubo de nuestro fundador de esta iglesia, y que yo he visto también de mi papá, que como les digo, a veces no quisiéramos nosotros decir porque no queremos vanagloria ni nada, pero yo he visto también a mi papá sembrar siendo el pastor de esta iglesia, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que también aprender a callar con mansedumbre cuando hay críticas malintencionadas a la iglesia en este tema y dicen toda la plata va para los bolsillos de los pastores y no sé qué. Yo hago caso omiso porque yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, y yo sé cómo ellos manejaban la plata y cómo me enseñaron a mí a manejar la plata. Nadie sabe los problemas que tenemos, ¿no? Sí. Yo ya tengo callo en los oídos, entonces ya. No quiere decir que haya malas culturas. Sí, hay personas que, y lo dice la palabra, lo anuncia la palabra, vendrán personas que negocian con la fe. Eso sí es real. Pero
yo doy gracias a Dios en que estamos en una iglesia sana y los invito a que ustedes sigan con esta cultura sana. Tratemos de... Hermana Rose, Quiero dar testimonio, pastor. Resulta que yo soy madre de 6 hijos y soy cabeza de hogar. Y siempre ya están antes, pero yo también tuve muchas necesidades. Y con todo esto estábamos en Santa Isabel, el pastor fijo me compró del lote. Y yo le dije que aquí nosotros hacemos uniformes y en la temporada nos fue muy bien. Y yo dije, bueno, voy a arriesgar prácticamente todo lo que nos ganamos para ese lote. Y nosotros incluso fuimos a varios cultos allá en el lote, que cuando nos sucedió la pandemia y todos nos quedamos como un poco desubicados. Pero bueno, yo le clamaba a Dios por una casa. Y decía, Señor, regálanos una casa, porque siempre era pagando arriendo y yo llegaba y decía que tenía 4 hijos, que tenía 2 hijos, me tocaba escoger los otros porque no me arreglaba en ninguna parte con 6 hijos. Y bueno, nosotros hicimos esa siembra y Dios nos regaló una casa enorme, hermosa, una cosa impresionante. Gloria al Señor. Y el año pasado, yo le decía a Geraldine, y pues nosotros somos confeccionistas, y yo decía, ya no se imaginan que Dios nos regaló una casa acá, en donde estamos, donde tenemos el local. Pero aquí una casa vale pues mucha plata. Y el año antepasado, yo también sembré en la iglesia, nuevamente ya acá. Dije, no, yo voy a sembrar y pues siempre me caracterizo, yo me considero una persona muy generosa, a pesar de que yo he tenido grandes necesidades. Y yo doy con amor. Y sembramos en la iglesia y Dios nos ha regalado una casa enorme, enorme frente al colegio donde nosotros necesitábamos la casa. Bendito Y ha Dios. sido una cosa impresionante. O sea, yo soy de las que digo que diezmar, y no solamente en la iglesia, sino a mucha gente ayudar, es una bendición muy grande. Y en esos días nos visitó alguien en la casa y decía, Rosa, usted sí es un testimonio porque me conoce, y usted sí es un testimonio de que cuando uno diezma y da de verdad generosamente a Dios, Dios le devuelve. Amén. esto hay que contarlo, testificar de Dios también es testificar estas cosas y ahorita que estamos en el reto, porque tenemos grandes retos de infraestructura ahorita, necesitamos hermanos que inspiren a otros a ser generosos. Entonces les agradezco si tienen más testimonios que nos pudieran escribir, nos pudieran... Porque mi papá decía una palabra que siempre la tengo como memoria, porque yo les llevo pan a los hangares antiguos y digo, llegó el pan, ya que no le llegó, dice, si viene con pan que es, si no, no me vamos a entrar. Mi papá decía, el granjear, le podía aldear. ¿El qué? El granjear, le podía aldear. ¿Granjear después de arriar? No, el granjear, se puede aldear. Un real. Gran La real. plata. Para cerrar, o sea, lo que estaba diciendo es, escríbanme, por favor, o háganme saber si tienen algún testimonio, porque si ustedes están viendo, los domingos estamos promoviendo el tema de la generosidad. Ya estamos llegando a 45 punto algo de la cobertura de la deuda de la cubierta, gracias a Dios. Pero pues es que realmente viene el tema de salones, los niños, Vida Kids, el techo de Vida Kids. Por ahí yo sé que aquí hay hermanos que han tenido esa carga, no lo hemos podido sacar adelante, pero sabemos que con la ayuda de Dios y con la generosidad de ustedes vamos a sacar eso adelante. Bueno, yo tenía 20 años, estaba en la universidad cuando acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Para mí el diezmo fue determinante. Lo que mi mamá nos daba de pronto refrigerio, daba el diezmo. Y recuerdo que cuando me gradué, yo soy de Florencia, Caquetá, pero eso yo sé que a nivel nacional el tema del trabajo es palanca política. Y yo decía, no, Señor, tú eres mi político. Y para mí el principio de sembrar es fundamental. Y sí, me gradué, Dios abrió puertas de verdad, pude hacer la maestría sin plata, Dios puso las personas, pero mi diezmo estaba ahí. El primer empleo, Dios fue 2, 3 contratos, harto de verdad. Y siempre le decía, tú eres mi político, tú eres mi político. Yo llegué a Bogotá, ya voy a cumplir 2 años, por temas laborales, ¿sí? Y recuerdo que cuando me presenté a esa licitación nacional, pues yo soy de Florencia, entonces todo el mundo dice, no, pero ¿qué va a llegar por acá? Y yo dije, no, pero es que Dios es mi político. Y me presenté y pasé a nivel nacional, trabajo en el Ministerio de Ambiente, y muchas personas me miran y dicen, usted de Florencia es una universidad pública,
para mí, ahora otra cosa que mi mamá me enseñaba es, nunca se presente ante Dios con manos vacías. Amén. Siempre preséntele algo a Dios. 1.000 pesos, 2.000, 3.000, lo que Dios ponga en su corazón. Y desde ahí yo aplico ese principio. Yo nunca me presento ante Dios con manos vacías. Amén. Quisiera antes del breakcito que introdujéramos los dos últimos versos, particularmente el 46. Empecemos por ahí. El perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo aquí quiero resaltar dos cosas. Primero, el balance de vida entre el templo y el hogar. El balance de vida entre el templo y el hogar. Y segundo, que este balance se expresaba en sencillez y alegría. Primero, el balance entre el templo y el hogar. La iglesia es tanto el templo como el hogar. ¿Me hago entender? La iglesia es el grupo de creyentes que viene al templo a adorar y que sale del templo a vivir el evangelio en sus casas. Y es precisamente esto lo que nos muestran los primeros discípulos. Miren lo interesante que son estos versos, que a veces no profundizamos tanto en ellos, pero nos está dando la vida de iglesia como debería ser. La vida de iglesia no es estar acá metido todo el tiempo en seminarios, en charlas, en cultos, en servicios, pero hace parte. Y tampoco la vida de iglesia se limita a que entonces yo tengo una expresión personal con mi Dios, entonces nunca vengo a la iglesia. Entonces mi Dios es mi Dios, yo puedo estar orando en mi casa y todo esto. Sí, pero dice Hebreos, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Es muy diciente porque volvamos a la época. Aquí los discípulos ya recibieron el evangelio del Señor Jesús, que vino a abolir muchas cosas de la ley, pero aún así seguían yendo al templo. Y dice, ¿por qué? Porque si Hebreos es claro y nos dice que todo este tema del sistema sacrificial se había abolido, porque ellos seguían yendo al templo. Nuevamente, hay claves que ya habíamos tocado en Hechos 3, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que justamente ellos iban a la tercera hora, ¿qué? Como a las 3 de la tarde fue que dice Hechos 3, a la novena hora, y iban al templo y uno dice, oiga, no sé si lo dije en el estudio que hicimos, pero la novena hora era la hora de la oración, era la hora después del sacrificio de la tarde. Entonces ellos no fueron al sacrificio de la tarde, ellos fueron a la oración. Es muy, muy diciente porque nos dice que a pesar de que el sistema sacrificial queda abolido en el Nuevo Testamento, la vida de congregación no, y la adoración congregacional no, es muy importante. Seguían congregándose, pero no se volvían ratones de iglesia. Ese también es otro problema. Entonces, la única forma de vivir iglesia es trayéndolos al domingo, a los invitados, a las personas. Y el cristiano solo es el cristiano de domingo, pero cuando va a la casa se transforma en cristino. Y es diciente cuando dice que en las casas partían el pan, y ya lo mencionamos, el partimiento del pan como alusión a la cena del Señor. Quiere decir que cuando salían del templo y volvían a las casas, igual ahí en casa seguían proclamando el evangelio y seguían rememorando el sacrificio del Señor, pero también la venida del Señor. Eso es la Santa Cena, ya lo hablamos, ¿verdad? Entonces, un balance entre la vida de templo, la vida de hogar, siempre iglesia en templo y en hogares. Pero lo interesante es que no era algo complicado, no era algo complejo, decía que es con alegría y sencillez. Y esta alegría y sencillez, yo lo que les digo es lo siguiente, lo he escuchado mucho
me gusta escuchar a Robert Barriger, lo tuvimos acá en la Convención Internacional de la Cruzada. Él dice algo que a mí me parece una realidad. La iglesia no se hizo para soportarla, la iglesia se hizo para disfrutarla. Hay personas que a veces vienen a soportar la iglesia, a aguantarse la iglesia, porque toca. Pero la iglesia debería ser con alegría. La iglesia usted debería disfrutarla. A veces ustedes, no sé si les pasa, pero a veces la gente piensa más en el trancón de la iglesia que en el compartir tan bonito que tenemos acá. Yo de hecho, ya tan curtido tantos años aquí en esta iglesia, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la 127 con séptima y salía a 6:30 cuando trabajaba. No, ahorita disfruto. Cuando trabajaba en arquitectura era 127 con séptima y tenía que pegar, habían muchas reuniones en la noche. Martes eran reuniones ministeriales, jueves había culto, el viernes habían vigilias, los miércoles había culto también, los lunes creo que no había nada. Pero aún así, yo hice de todo y yo viví los trancones de Bogotá, no es algo ajeno. Yo monté en buseta, en cebollero, en Transmilenio, me aguantaba, era tal mi anhelo por venir a la iglesia que incluso yo probé todos los medios de transporte. Mi bici, que todavía la tengo, la mantengo, la usaba para venirme desde la 127 con séptima hasta Santa Isabel. Al final aprendí a usar tabla, patineta, datos míos que ustedes no sabían. Yo sé montar tabla y sé montar tabla porque dije necesito una forma rápida de bajarme hasta la autopista y coger Transmilenio. Y cogí, aprendí, tengo mi tabla ya guardada en el sótano, ya no la uso, pero me bajaba en tabla y cogía Transmilenio cuando ya era que tocaba llegar rápido. Porque yo decía, no es, a mí no me interesa tanto el aguantarme la movilidad mala de Bogotá. A mí lo que me interesa es que cuando llego a la iglesia me recargo. Veo a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia. Recibo ministración, palabra de Dios, amor. Tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar la comunidad que nos da alegría. Créame, usted viendo transmisiones online de la iglesia, yo se lo aseguro, no va a tener la misma alegría que viniendo acá y recibiendo un abrazo del pastor, del líder, del hermano. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada. A mí muchos me dicen que por qué no entro a salir, les digo que estaba un poco más de los pulmones. Me dicen, hace falta que salga ya, que sea mi carro. Les digo, no es a saltar, es la alegría, la comunión que tengo yo con Dios, el agradecimiento con Dios que puedo hacer. Amén. Y me nace. Amén. Alegría y sencillez. La vida en la iglesia es sencilla. Si usted se le complica, es porque usted mismo se la está complicando. Pero ahorita hablamos más de eso, de pronto a la siguiente sesión o a la vuelta del break. ¿Qué hacemos ahorita? ¿Preguntas y respuestas o? Sí. ¿Qué quieren? ¿Preguntas y respuestas o cerramos? ¿Cerrar? ¿Cerramos este capítulo 2? Listo, entonces breakcito y cerremos el capítulo 2. Estamos en el verso 46, verso 47. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. A mí me llama mucho la atención la palabra perseverancia. Cuando nosotros hablamos de perseverar,
es muy importante saber que la fe necesita perseverancia. El ministerio necesita perseverancia. La unidad en la iglesia necesita perseverancia. La oración y el ayuno son cosas que necesitan estar perseverantes. Aquí habla y perseveraban ¿en qué? Unánimes cada día en el templo, cada día en el templo. Y eso es muy interesante cómo el perseverar genera madurez. Hay personas que son de fogonazos. Me meto en ayuno y en la oración y ¡pum!, un fogonazo y se apagó. Como que el avivamiento le duró día y medio. Pero la perseverancia, continuo, nos habla de continuamente ir caminando en ello. Y ellos perseveran en el templo. Qué bonito es que habla de esto. Unánimes, y esa unanimidad. ¿En qué? ¿Unanimidad en qué sería? En la fe, en la comunión, en la oración, en la lectura, en todo esto, ellos estaban unánimes. Entonces, ha habido muchas personas que reciben a Cristo y nunca perseveran. Personas que pueden tener un testimonio muy fuerte, muy grande, un ministerio realmente de poder y no perseveran. He conocido muchas historias en estos 45 años de ministerio de personas que podrían haber escalado ministerialmente muchísimo, pero su falta de perseverancia los dejó simplemente en el anonimato. Yo ahí sumo que el unánimes y el perseverando nos hace pensar, una iglesia unida es una iglesia constante. Si usted quiere una iglesia llena de divisiones, llena de disensiones, llena de conflictos, llena de partidos, llena de sectas, váyase a una iglesia que se congrega cada mes, que se congrega cada año bisiesto. Si usted quiere vivir una iglesia unida, vaya a una iglesia donde haya un ritmo de ir a la iglesia muy constante. Aquí dice cada día. Imagínense si en Vida en Acción llegamos a tener algún momento servicios todos los días. ¿Usted vendría todos los días? Sería la pregunta, porque decimos amén, pero ¿usted vendría todos los días? Sería rico. Para el que sabe vivir en comunidad, para el que no se vuelve un rito, para que no se vuelve algo muerto, para que realmente es construir familia, para que realmente es tener alegría, una vida alegre. Pero hoy en día cada vez más estamos yendo hacia el otro lado. He escuchado, no comparto, tampoco critico esa postura, pero he escuchado pastores que me han dicho, nosotros ya nos dimos cuenta que la cultura de hoy es que la iglesia se congrega cada 15 días o cada mes. Y lo que no comparto es que me dice, y nosotros no tenemos problema con eso. Ahora, hay que entender también, ellos dicen, porque estamos haciendo iglesia en las casas. Bueno, vaya y venga. Pero aquí hay algo interesante y es que dice que cada día estaban en el templo, cada día. Entonces, iglesia que es constante, que es perseverante, es decir, que tiene un ritmo, un patrón que no falla, que siempre está ahí seguido, constante, es iglesia unida, porque es iglesia que crece en amor, que crece en comunidad, que crece en relaciones, que crece también en conflictos, pero sabe por la necesidad de estar juntos, sabe resolver los conflictos, ¿no? Bien, entonces el tema de partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y se le suma algo, y es el tema de alabando
a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Se le suman otros dos elementos a la vida de iglesia, a la vida de iglesia. Uno que es de mis favoritos, que es alabando a Dios. Ya lo hemos tocado un poquito, pero hay que recordarlo. Si usted no practica la alabanza, empiece a interesarse por aprender cómo alabar a Dios. Me gusta mucho el ejemplo que nos dejaba Martín Lutero en la historia. Martín Lutero a todos los hijos les enseñó un instrumento y ellos siempre se reunían en casa a tocar alabanzas juntos. Ese debería ser el sueño de todo hogar cristiano. Yo les invito a que no es tarde, aprenda a usar un instrumento, aprenda a cantar, aprenda. Unos dirán, no, pero es que yo desafino. Y mire, yo se lo digo porque yo he comulgado con muchos músicos muy buenos. Yo me considero un músico empírico, yo no soy músico profesional, quisiera hacerlo, fue mi sueño frustrado, pero no soy profesional. Pero sí he estado con músicos profesionales y ellos dicen, el tema de la voz desafinada, eso se arregla. Y lo dicen los profesionales, eso no tiene, lo que sí es el tiempo, el que sí tiene problemas de tiempo, eso sí no se arregla. Pero interésese por aprender música, porque música es un lenguaje apropiado, es un lenguaje idóneo, es un lenguaje ideal para alabar a Dios. No quiere decir que es el único, no quiere decir que no se pueda, simplemente quiere decir que es un medio idóneo, ¿sí? Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando yo quiero mostrar amor a mi esposa, hay muchas maneras de mostrar amor a mi esposa, pero será mucho más eficaz mostrarle amor en la manera en que ella se siente amada, no en la que yo quiero imponerle a ella, ¿verdad? Porque yo podría decirle, te voy a mostrar amor, vamos a ir a un partido de Millonarios. Yo disfruto. Ella no va, no, estoy diciendo algo en serio, ella no va a disfrutar. Voy a cambiar el ejemplo, hoy está tenso el tema, está tenso. Está duro hablar de esto. ¿A que le tiren zapatos? No. Yo podría decirle a mi esposa, te voy a cocinar carne, un buen filete de carne. Pues resulta que a ella no le gusta mucho la carne, ¿sí? Ella come otras cosas, yo sé su comida favorita, pero le ofrezco carne, que es mi comida favorita. Al revés, yo le he dicho mucho a mi esposa, si tú me quieres mostrar amor, la forma más linda de mostrarme amor es rascarme la espalda. ¿Cierto que sí? Sí. Uno se siente amado así. Y de pronto ella me llega y me trae flores. Y yo, uy, no. Esto no es. ¿Qué es esto? Con Dios pasa de cierta manera igual con el tema de la alabanza. Uy, no, Ortiga, no. Con Dios pasa algo similar. A Dios se le puede adorar de muchas maneras, pero cuando usted lee el libro de los Salmos, usted encuentra que Dios constantemente nos pide, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Te lo está diciendo de manera explícita. Me gusta que me adores cantando. El Salmo 150, si usted lo lee, todo lo que respira alabe al Señor, pero además dice que lo alaben con cuerdas, con címbalos, con arpas, con tantas cosas que son instrumentales, cosas muy bonitas. Entonces Dios te está dando claves. Es como cuando la esposa está cerca a cumplir años y le va diciendo a uno, uy, este restaurante que está, ¿te acuerdas de este restaurante que está allí en la 85 y vende esto? Y uno, sí. Ah, bueno. Te está botando una pista.
Por ahí dijeron zapatos. Ay, mira que estaba en una publicidad y vi unos zapatos divinos. Y uno, sí, chévere, bien. Te está botando datos. Lo mismo Dios en los salmos, él es nuestro amado y él está siempre diciéndonos de qué manera le gusta que le honremos. Una anécdota. Vienen unos predicadores de Singapur y él dice, wow, increíble porque en Colombia hacen muy buen zapato de dama. Voy a comprarle a mi esposa unos zapatos, 2 pares de zapatos. ¿Dónde podemos comprar? Entonces, pues hay varios lugares, el Restrepo, está Chapinero, están algunos centros comerciales, y él se fue a un centro comercial y le compró 2 pares de zapatos de lo mejor. Y cuando él llega, la esposa le dice, ¿por qué me trajiste zapatos de Colombia? Y pues que son de los mejores, son de los más finos, son de tu gusto además. Dice, no, es que esos duran mucho. O sea, ella le gustaba era que le compraran continuamente, o sea, esos le iban a durar una cantidad. Pero ahí está el saber. Y yo quisiera hablar de esto de alabanza. Yo no sé si ustedes, ¿cómo se llama la esposa de Espinosa del Rojo? Moreno. Anet Moreno. No, Anet no es la esposa, es Linda. Linda. Linda Okay. Moreno, Anet es la hermana de Linda. Listo. Yo tuve la oportunidad de conocer a los papás de ellos, a Eliezer Moreno y su esposa. Ellos tuvieron 8 hijos y a cada hijo tocaban un instrumento del mariachi. Total que hicieron un mariachi y desde niños, porque yo conocía a los niños cuando estaban cantando y cada uno tocaba un instrumento del mariachi y los papás, lógicamente, que él tenía una voz muy parecida a la de Javier Solís. Yo no sé si ustedes no saben de eso, pero bueno. Pero uno de los grandes cantantes mexicanos y ella, una voz muy, muy parecida a una de las mejores cantantes mexicanas que había en su tiempo. Se me olvidó el nombre, que era la esposa de José Alfredo Jiménez, pero bueno. No, María Dolores Pradera ella se fue por allá, ella además no era de mariachi. Ay, Dios mío, santísimo. Pero bueno, el asunto es que él tenía y en todo lado se presentaba con sus 8 hijos alabando al Señor. Y lógicamente que las conversiones que había eran muy grandes, muy, muy grandes, porque la alabanza atraía personas y una buena alabanza atrae muchísimo a personas porque conecta con Dios, conecta con Dios. Ahora, nosotros tenemos problemas muy fuertes por tener, en cierto sentido, es un problema, entre comillas, tener oído musical. Porque cualquier destemple de un instrumento, cualquier voz desafinada lo saca uno de… pero bueno, ahí estamos y siempre hemos soportado estas situaciones y que se arregle. Pero hermanos, de verdad, cantar. Ahora, si usted dice, no, definitivamente no tuve el talento, definitivamente no pude aprender un instrumento, hoy hay muchas formas y mucha música con ellos, con personas, con salmistas. Lo ideal, que toca su instrumento, ¿sí? Yo también soy empírico en guitarra. Desde muy niño, desde los 7 años, aprendí a tocar guitarra porque mi papá era músico empírico también. Pero siempre tuve instrumentos en la casa, entonces yo cogía una guitarra grandota que tenía y por ahí aprendí a tocar. Y ha sido también un deleite poder coger mi guitarra y estar con el Señor un tiempito. A veces mientras uno canta, seguro que canta con lágrimas, porque se conecta con el Señor. Y esto de alabar es una responsabilidad. Hay dos propósitos con los cuales fuimos creados. Uno, ser adoradores del Dios Altísimo. Y lo otro, establecer su reino en la tierra. Esos 2 propósitos con los que fuimos creados.
Ah, bueno, entonces ¿tiene algo que yo ser predicador tiempo completo? No, con lo que sabes, donde trabajas, con quien te relacionas. Ese es un propósito. Tu profesión tiene que tener propósito divino. Tu profesión debe tener propósito divino. Cualquier profesión puede servir al Señor en el área donde trabaje. Entonces, esto de perseverar en la doctrina, alabando al Señor en las casas, qué bonito es tener ese tiempo, la casa pues con la familia o a solas con el Señor, pero que sepamos también cantar y alabar al Señor. Yo no sé cómo el Señor interpretará a los desafinados, pero yo digo, Señor, cuando oigo a mi lado un desafinado, le digo, Señor, escúchalos con tu oído, porque el mío me... Al final cierra el capítulo. Yo sinceramente haría una partición distinta en el final, porque si ustedes ven, después de la alabando a Dios viene una coma y un y teniendo, como si estará unido ahí. Yo haría una partición ahí realmente, porque el alabando es una acción activa de la iglesia, ¿sí? Pero lo que viene se une al último versículo y es más como dos resultados que genera el Señor y no que hace activamente la iglesia. Póngale atención, lo que viene es y teniendo favor con todo el pueblo, punto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué haría una partición ahí? Porque sencillamente como consecuencia de aplicar estas acciones que venimos desarrollando desde el 42, que es la vida sencilla y natural de la iglesia. Ya lo vimos desde el 42, ¿cierto? Orando, partiendo el pan, adorando juntos, yendo al templo, yendo en los hogares. Se me escapa alguna por ahí. La doctrina, la enseñanza de los apóstoles, la comunión. Hacer estas cositas al final tiene dos consecuencias claves en la iglesia y en la sociedad. Uno, la iglesia haya favor con el pueblo. Y dos, el Señor da crecimiento a la iglesia. El Señor da crecimiento a la iglesia. Dos consecuencias naturales de hacer la vida de la iglesia como está aquí en la Biblia. La primera consecuencia, a mí me parece que hay que entenderla como una tensión, una paradoja. ¿Entienden la palabra paradoja? Como una frase que parece contradictoria pero tiene sentido. ¿Por qué digo una paradoja? Porque aquí dice que cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, haya favor con el pueblo. Pero en otros lugares de la Biblia nos dice que cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer, va a enfrentar persecución. Es paradójico, porque son las dos cosas. Usted dirá, no, pero al fin, ¿qué? ¿La una o la otra? No, las dos cosas. Las dos cosas, ¿por qué? Porque a pesar de la persecución tenemos gracia. Porque a pesar de la persecución hallamos favor. Esto es muy interesante. Hechos también va, fíjense que todos estos primeros capítulos de Hechos son la base de todas las historias que vienen después. ¿Qué fue lo que enfrentó Pablo? Enfrentó persecución, pero también halló gracia. Halló mucha gracia. Incluso a veces los mismos romanos llegaron a decir, no, pero este tipo tiene razón. Y ese que allá al final de Hechos, que hace historia, como esa sensación agridulce de que el pobre Pablo preso y los romanos queriendo liberarlo y él ahí, no, pues persíganme, pero todo el mundo lo quería, entonces al fin ¿qué? Y es que ustedes tienen que saber que cuando uno es un cristiano fiel, uno tiene que vivir cada día sabiendo que va a vivir en el mismo día las dos cosas. Todos los días de la vida vamos a vivir las dos cosas. Ejemplos. Últimamente, en la universidad donde yo dicto clase, hay tensiones, hay persecución,
hay ideologías que se quieren imponer y que quieren ir en contra mía. Pero a su vez, la gente me dice, particularmente he entablado yo creo que una amistad muy bonita con el director de proyecto, ahorita lo estaba hablando con Mao. Me quieren. A pesar de que yo pongo posturas y les digo, no, así no es, no estoy de acuerdo. Y me quieren. Y le decía a Mao que me retiré un tiempo de la universidad por el tema de la dinámica de los 2 hijos, ya estaba full toteado y pasó un semestre nada más. Y después del semestre me llama el director y su merced, ¿qué está haciendo? No me lo dijo así de una como, pero sí implícitamente estaba, lo extrañamos, porque no vuelve a trabajar con nosotros. Hallo favor. En la universidad Dios me permitió ser testimonio de eso. A mí me odiaban algunos, y me odiaban porque decían, este man nunca dice una grosería, qué tipo tan mojigato. Perdón lo coloquial, pero una vez una chica me quería sacar a bailar, estaba borracha. Yo le dije, no, qué pena, me mandó un madrazo. ¿Pero yo qué hice? Yo simplemente le dije, no voy a bailar, no voy a tomar. Y me cogían bronca. Y todavía hay algo inexplicable para mí. En el grado se ofrecían 3 premios. Premio a los que sacaban tesis mayor de una nota que creo que era 4 o 5, premio al mejor promedio, y había un premio que se llamaba el premio a la javerianidad, que más o menos era como el premio al mejor amigo. Adivine quién se lo ganó. Al que todo el mundo odiaba. La muchacha votó. Porque hay persecución, pero hay favor. Hay persecución, pero hay gracia. Es natural. Usted tranquilo, si hace las cosas bien lo van a perseguir, tranquilo. Pero si usted lo persiguen, tranquilo, porque Dios lo va a rescatar y Dios lo va a defender. Ahí está. Preocúpese si no se levantan enemigos y preocúpese si no haya gracia delante de sus enemigos. Amén. Lo importante de todo esto es cómo la iglesia crecía. Sí, al final. Y el Al Señor final ayudó. también eso es importante. Miren, hoy a mí me confronta mucho que hay muchas personas en contra del movimiento de Igle Crecimiento. ¿Entienden el movimiento de Igle Crecimiento con todas esas estrategias que hace la iglesia para crecer? Dicen, no, es que no buscamos el crecimiento. ¿Cómo así que no buscamos el crecimiento? Entonces, el crecimiento natural de la iglesia que dice Hechos, ¿qué? No, es que eso lo da a Dios. Sí, lo da a Dios porque usted hacía esto. Como consecuencia de esto, el Señor añadía claro, la obra la hace el Espíritu Santo, pero también la hace a través de la iglesia. Es una obra conjunta y es lo que muchos no entienden. Entonces, pilas con eso porque también en esto uno ve ciertos frutos en ciertas iglesias que nunca crecen. Y eso da indicios de algo debe estar fallando, porque si la iglesia es saludable, la iglesia crece y crece por la obra del Señor. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a ser una iglesia al estilo de los Hechos.